Historia 1. La enfermera del turno de noche. Esto me pasó hace 3 años cuando trabajaba como técnico de laboratorio en un hospital público en Valencia. Era un trabajo que requería turnos rotativos, incluyendo noches, fines de semana y días festivos. El hospital era una instalación grande y antigua, construida en los años 60, con esos pasillos largos y estrechos típicos de la arquitectura hospitalaria de esa época. Durante los turnos nocturnos, especialmente entre las 2 y 5 a.m., el hospital se volvía un lugar completamente diferente. La mayoría de los pacientes dormían, solo quedaba personal mínimo, y los pasillos que durante el día bullían de actividad se convertían en corredores silenciosos llenos de sombras y sonidos extraños. Mi trabajo nocturno consistía principalmente en procesar muestras urgentes de sangre y otros fluidos corporales que llegaban de la sala de emergencias o de las unidades de cuidados intensivos. El laboratorio estaba ubicado en el sótano del hospital, conectado al resto del edificio por un sistema de ascensores y escaleras que rara vez eran utilizados durante la noche. Fue durante mi segundo mes en el turno nocturno que empecé a notar a la enfermera que nunca había visto antes. Era una mujer de mediana edad, tal vez de unos 50 años, que siempre vestía un uniforme blanco impecable y llevaba una cofia tradicional que ya no se usaba en nuestro hospital desde hacía décadas. Su cabello era gris plateado, peinado en un moño muy prolijo, y tenía una expresión seria pero amable. La primera vez que la vi, estaba caminando por el pasillo del tercer piso cuando subí a entregar algunos resultados urgentes. Me llamó la atención porque caminaba con una postura muy erguida y pasos deliberados, como si siguiera algún tipo de protocolo muy específico. Pensé que tal vez era una enfermera nueva, o posiblemente alguien de un turno diferente que no había conocido aún. Lo que me pareció extraño fue que cuando traté de saludarla, ella no respondió. No es que me ignorara de manera grosera, simplemente parecía no haberme visto. Continuó caminando por el pasillo con esa misma determinación, desapareciendo por una esquina antes de que pudiera acercarme más. Durante las siguientes semanas, comencé a verla con más frecuencia. Siempre aparecía en los mismos horarios, generalmente entre las 3 y 4 a.m., y siempre en diferentes pisos del hospital. A veces la veía empujando un carrito de medicamentos por los pasillos, otras veces la encontraba revisando gráficos médicos en las estaciones de enfermería, y ocasionalmente la veía entrando o saliendo de habitaciones de pacientes. Lo que más me intrigaba era su comportamiento. Trabajaba con una eficiencia y concentración que parecían pertenecer a otra época. Sus movimientos eran precisos y metódicos, como si siguiera rutinas perfeccionadas durante décadas de experiencia. Pero nunca interactuaba con otros miembros del personal y nadie más parecía notarla o dirigirse a ella. Decidí preguntarle a Carmen, una de las enfermeras supervisoras que había trabajado en el hospital por más de 15 años, si conocía a la enfermera del uniforme blanco. Cuando le describí a la mujer que había estado viendo, Carmen se puso muy pálida y me pidió que le diera más detalles sobre su apariencia y comportamiento. Después de escuchar mi descripción completa, Carmen me llevó a su oficina y me mostró una fotografía enmarcada que tenía en su escritorio. Era una foto grupal del personal de enfermería de los años 80. Y ahí, en primera fila, estaba exactamente la misma mujer que yo había estado viendo durante las noches. Carmen me explicó que la mujer en la foto era Esperanza Ruiz, quien había sido enfermera jefe del hospital durante más de 30 años. Esperanza había sido conocida por su dedicación excepcional al trabajo y por mantener los más altos estándares de cuidado del paciente. Trabajaba turnos extra cuando era necesario, nunca tomaba días de descanso y había entrenado a generaciones de enfermeras más jóvenes. Según Carmen, Esperanza había muerto 5 años atrás de un ataque cardíaco mientras trabajaba un turno nocturno especialmente difícil. La habían encontrado en la estación de enfermería del 4º piso, donde había estado organizando medicamentos para la ronda de medianoche. Los paramédicos dijeron que probablemente había muerto instantáneamente y que, basado en la posición de su cuerpo,
había estado trabajando hasta el último momento. Carmen me dijo que desde la muerte de Esperanza, varios miembros del personal nocturno habían reportado avistamientos similares al mío. Siempre la misma mujer, siempre vistiendo el uniforme tradicional que había sido su marca personal, y siempre realizando las mismas tareas que había hecho durante décadas de servicio. Lo más inquietante de la historia de Carmen fue cuando me dijo que las noches en que más personas reportaban ver a Esperanza eran invariablemente las noches en que ocurrían las situaciones más críticas en el hospital. Era como si su presencia fuera una respuesta a algún tipo de necesidad urgente, como si incluso en la muerte no pudiera resistir la necesidad de ayudar cuando el hospital y sus pacientes la necesitaban más. Después de esa conversación con Carmen, mis encuentros con Esperanza tomaron un carácter completamente diferente. En lugar de sentir confusión o curiosidad, comencé a sentir una profunda tristeza cada vez que la veía. Era evidente que su dedicación al hospital había sido tan completa que ni siquiera la muerte había podido liberarla de su sentido de responsabilidad. Una noche, particularmente ocupada debido a un accidente múltiple que había llenado la sala de emergencias, vi a Esperanza más claramente que nunca antes. Estaba en la unidad de cuidados intensivos, moviéndose de habitación en habitación, revisando a los pacientes más críticos. No estaba interactuando físicamente con ellos, pero parecía estar monitoreando su condición, como si fuera parte de algún tipo de ronda de supervisión eterna. Esa misma noche, 3 de los pacientes más graves experimentaron mejorías inesperadas que sorprendieron a todo el personal médico. Los doctores no podían explicar por qué pacientes que habían estado al borde de la muerte unas horas antes, de repente comenzaron a mostrar signos de recuperación. Trabajé en ese hospital por 2 años más, y durante ese tiempo seguí viendo a Esperanza regularmente. Nunca traté de comunicarme directamente con ella, pero desarrollé una especie de respeto silencioso por su presencia. Era claro que, independientemente de lo que fuera exactamente lo que estaba experimentando, su intención era continuar cuidando a los pacientes de la única manera que sabía. Cuando finalmente dejé ese trabajo para tomar una posición en un laboratorio privado, me despedí silenciosamente de Esperanza durante mi última noche de turno. No estoy seguro de si me vio o no, pero tuve la extraña sensación de que de alguna manera ella sabía que me iba y que había apreciado tener a alguien que reconociera su continua dedicación al hospital y a los pacientes que nunca había podido abandonar completamente. Historia 2. El paciente de la habitación 237. Mi nombre es Alejandra y trabajo como auxiliar de enfermería en un hospital privado en Ciudad de México. Esta experiencia me ocurrió hace aproximadamente 1 año y medio, durante lo que pensé que sería una semana rutinaria de turnos nocturnos en la unidad de medicina interna. El hospital donde trabajo es relativamente moderno, construido en los años 90, con tecnología actualizada y un diseño que prioriza tanto la funcionalidad como la comodidad del paciente. Sin embargo, como muchos hospitales, tiene esa atmósfera particular durante las horas nocturnas que puede resultar inquietante incluso para quienes estamos acostumbrados a trabajar allí. La habitación 237 siempre había sido problemática por razones que nunca nadie había podido explicar completamente. No era tanto que ocurrieran emergencias médicas allí más frecuentemente que en otras habitaciones, sino que los pacientes que se quedaban en la 237 tendían a reportar experiencias extrañas durante su estancia. Estos reportes incluían cosas como ver figuras en la habitación durante la noche, escuchar conversaciones en el baño cuando estaba claramente vacío, y sentir como si alguien estuviera sentado en el borde de su cama. La administración del hospital siempre había atribuido estos reportes a los efectos secundarios de medicamentos, estrés relacionado con la hospitalización o simplemente a la imaginación de pacientes en estado vulnerable. Durante la semana en cuestión, la habitación 237 estaba ocupada por el señor Morales, un hombre de 68 años que había sido admitido para observación después de experimentar algunos episodios de dolor en el pecho. Sus pruebas cardíacas habían salido normales, pero los doctores querían mantenerlo bajo observación por unos días más
para asegurarse de que no hubiera problemas subyacentes. El señor Morales era un paciente muy agradable y cooperativo. Era jubilado, ex profesor de matemáticas, y tenía esa manera tranquila y racional de hablar que esperarías de alguien que había pasado décadas educando a estudiantes. No parecía el tipo de persona que inventaría historias o se dejaría llevar por fantasías. Durante mi primera noche cuidándolo, el señor Morales mencionó casualmente que había tenido dificultades para dormir porque sentía como si hubiera otra persona en la habitación con él. Cuando le pregunté qué quería decir exactamente, explicó que durante la noche había sentido como si alguien estuviera caminando por la habitación, deteniéndose junto a su cama y a veces incluso sentándose en la silla que estaba junto a la ventana. Le aseguré que probablemente era solo el personal médico haciendo sus rondas nocturnas, pero él insistió en que había estado despierto durante estos episodios y que definitivamente no era personal del hospital. Describió a la figura como un hombre de edad mediana, vestido con lo que parecía ser ropa de calle en lugar de uniformes médicos. Atribuí sus experiencias al estrés y a la nueva medicación que estaba tomando, pero durante la segunda noche, algo ocurrió que me hizo reconsiderar mi escepticismo. Alrededor de las 2 a.m., estaba pasando por el pasillo cuando escuché al señor Morales hablando con alguien en su habitación. Su voz sonaba normal, como si estuviera teniendo una conversación casual. Cuando me acerqué a la puerta para verificar si tal vez había un familiar visitándolo fuera de horario, pude escuchar claramente que estaba hablando con alguien sobre matemáticas. Estaba explicando algún tipo de problema de cálculo, usando el tono paciente y didáctico que probablemente había empleado durante años como maestro. Entré a la habitación esperando encontrar a algún visitante no autorizado, pero el señor Morales estaba completamente solo. Cuando le pregunté con quién había estado hablando, me miró confundido y dijo que había estado conversando con el otro paciente. Cuando le señalé que no había nadie más en la habitación, se veía genuinamente perplejo. Le expliqué que estaba solo en una habitación privada, pero él insistió en que había un hombre sentado en la silla junto a la ventana y que habían estado discutiendo un problema matemático complejo. Describió al hombre como alguien de unos 45 años, con cabello oscuro y una expresión muy inteligente, que parecía genuinamente interesado en aprender matemáticas. Durante la tercera noche, decidí prestar más atención a la habitación 237. Configuré mi rutina para pasar por ahí con más frecuencia, y efectivamente, varias veces durante la noche escuché al señor Morales teniendo conversaciones. Siempre parecían ser discusiones educativas, como si estuviera enseñando a alguien. Lo más extraño era que las conversaciones parecían ser bidireccionales. Había pausas donde claramente estaba escuchando respuestas, y sus propias respuestas eran apropiadas como si realmente estuviera interactuando con otra persona. No sonaba como alguien hablando solo o alucinando. Sonaba como un maestro experimentado trabajando con un estudiante aplicado. En la cuarta noche, decidí preguntarle a Rosa, una enfermera que había trabajado en el hospital por más de 10 años, si sabía algo sobre la historia de la habitación 237. Rosa se puso seria cuando mencioné las experiencias del señor Morales y me dijo que durante años habían tenido reportes similares de esa habitación. Según Rosa, hace unos 8 años, un joven llamado Miguel había estado internado en la habitación 237 durante varias semanas mientras recibía tratamiento para leucemia. Miguel había sido un estudiante de ingeniería muy brillante, pero había tenido que abandonar sus estudios cuando le diagnosticaron cáncer. Durante su larga hospitalización, había expresado repetidamente su frustración por no poder continuar aprendiendo. Rosa me contó que Miguel había desarrollado una amistad especial con uno de los doctores internos, quien había empezado a visitarlo regularmente para ayudarlo a mantenerse al día con sus estudios de matemáticas y ciencias. Estas sesiones de tutoría se habían vuelto el punto más brillante del día de Miguel y había mostrado una dedicación extraordinaria a aprender. A pesar de estar luchando contra una enfermedad terminal, Miguel había muerto en la habitación 237 después de una batalla de 6 meses contra el cáncer. Rosa recordaba que en sus últimos días había estado particularmente ansioso por completar un conjunto de problemas matemáticos complejos que el doctor le había dado. Había trabajado en ellos hasta pocas horas antes de su muerte, determinado
a demostrar que había dominado el material. Después de escuchar la historia de Miguel, las experiencias del señor Morales tomaron un significado completamente diferente. Era como si Miguel, en su búsqueda eterna de conocimiento, hubiera encontrado en el señor Morales el maestro que había necesitado durante su vida, pero que el cáncer le había impedido encontrar. Durante el resto de la estancia del señor Morales, comencé a ver sus conversaciones nocturnas bajo una luz completamente nueva. En lugar de ser síntomas de confusión o efectos secundarios de medicamentos, parecían ser sesiones genuinas de enseñanza, donde un maestro dedicado finalmente tenía la oportunidad de hacer lo que mejor sabía hacer, y un estudiante ansioso finalmente tenía acceso a la educación que había perdido. El señor Morales fue dado de alta después de una semana, y antes de irse, me dijo algo que nunca olvidaré. Me agradeció por el excelente cuidado, pero también mencionó que había disfrutado enormemente de las conversaciones nocturnas con el joven estudiante. Dijo que recordaba vívidamente la inteligencia y dedicación del muchacho y que había sido un placer poder ayudarlo con sus estudios. Cuando le pregunté si recordaba que no había nadie más en la habitación, me miró con una sonrisa amable y dijo que tal vez algunas de las mejores enseñanzas ocurren en formas que no siempre podemos entender completamente. Historia 3. La sala de cirugía cerrada. Soy médico cirujano y trabajo en un hospital universitario en Barcelona. Esta experiencia ocurrió durante mi residencia, hace aproximadamente 4 años, durante un período particularmente intenso de entrenamiento en procedimientos quirúrgicos complejos. El hospital donde hice mi residencia es una institución centenaria con una rica historia médica, pero también con algunas áreas que han sido cerradas o remodeladas a lo largo de las décadas. Una de estas áreas era la antigua sala de cirugía número 7, ubicada en el ala este del edificio, que había sido clausurada oficialmente hace unos 15 años, debido a problemas de ventilación y la construcción de nuevas instalaciones quirúrgicas más modernas. Sin embargo, debido a la escasez de espacio y al creciente número de procedimientos que realizábamos, la administración había decidido reacondicionar temporalmente la sala 7 para cirugías menores y procedimientos ambulatorios. Como residente junior, me asignaron frecuentemente a estas cirugías menos complejas, lo que significaba que pasaba mucho tiempo trabajando en esa sala que llevaba años sin uso regular. Desde mi primera semana trabajando en la sala 7, noté que tenía una atmósfera diferente a las otras salas de cirugía. No era solo que el equipo fuera más antiguo o que la iluminación fuera menos moderna. Había algo en el ambiente que se sentía pesado, como si el espacio conservara la memoria de todas las cirugías que habían ocurrido allí durante décadas. Lo que realmente captó mi atención fueron los instrumentos quirúrgicos. Aunque habían sido completamente esterilizados y actualizados antes de reabrir la sala, había un conjunto particular de herramientas vintage que había sido preservado porque aún estaban en excelente condición y eran de una calidad excepcional. Estos instrumentos habían pertenecido al Dr. Eduardo Hernández, un cirujano legendario que había trabajado en el hospital durante los años 70 y 80. Según me contaron los cirujanos más veteranos, el Dr. Hernández había sido considerado uno de los mejores cirujanos de su generación. Era conocido por su precisión extraordinaria, su capacidad para realizar procedimientos complejos que otros consideraban imposibles, y por su dedicación absoluta a salvar vidas. Había trabajado turnos de 20 horas cuando era necesario y había desarrollado técnicas innovadoras que aún se enseñaban en las escuelas de medicina. El doctor Hernández había muerto en 1987 de un infarto masivo mientras realizaba una cirugía cardíaca de emergencia. Según los testigos, había completado exitosamente el procedimiento y había salvado la vida del paciente antes de colapsar él mismo. Los intentos de reanimación habían sido infructuosos y había muerto en la misma sala donde había pasado la mayor parte de su carrera. Durante mis primeras semanas en la sala 7, mi trabajo progresó normalmente. Realizaba procedimientos rutinarios como extracciones de apéndice, reparaciones de hernias y cirugías menores de trauma. Sin embargo,
Gradualmente comencé a notar que cuando usaba los instrumentos vintage del Dr. Hernández, mi desempeño quirúrgico mejoraba notablemente. No era solo que las herramientas fueran de mejor calidad, era como si mis movimientos se volvieran más precisos, mis decisiones más acertadas y mi técnica general más refinada. Otros residentes e incluso algunos cirujanos veteranos comentaron sobre la mejora en mis habilidades, preguntándose qué había cambiado en mi entrenamiento. Lo más extraño era que durante las cirugías más complicadas, especialmente aquellas donde había complicaciones inesperadas, sentía como si hubiera una presencia en la sala conmigo. No era algo que pudiera ver o escuchar claramente, pero había una sensación inconfundible de que alguien más estaba observando el procedimiento, tal vez incluso guiándome. Esta sensación se intensificó durante una cirugía particularmente difícil donde un paciente había llegado con trauma abdominal severo después de un accidente de motocicleta. El daño era más extenso de lo que habían mostrado las imágenes preoperatorias, y me encontré enfrentando complicaciones que estaban más allá de mi nivel de experiencia como residente. Mientras trabajaba para controlar el sangrado y reparar los órganos dañados, sentí claramente como si alguien estuviera guiando mis manos. Mis movimientos se volvieron más seguros y precisos de lo que jamás habían sido, y encontré soluciones técnicas a problemas que normalmente habrían requerido la intervención de un cirujano senior. Durante el procedimiento, también tuve la extraña experiencia de saber qué instrumento necesitaba antes de pedirlo, como si alguien estuviera anticipando mis necesidades y comunicándome la información. La enfermera instrumentista comentó después que nunca había visto a un residente trabajar con tanta confianza y precisión durante una cirugía tan compleja. El paciente sobrevivió la cirugía y se recuperó completamente, algo que sorprendió a todo el equipo médico, dado la severidad de sus lesiones. El cirujano jefe que revisó el caso dijo que la técnica utilizada y las decisiones tomadas durante la operación mostraban un nivel de experiencia que era inusual para alguien en mi etapa de entrenamiento. Después de esa cirugía, decidí investigar más sobre el Dr. Hernández y su tiempo en la sala 7. Encontré registros médicos que mostraban que había realizado exactamente el mismo tipo de procedimiento que yo había hecho, utilizando técnicas muy similares a las que había empleado durante la cirugía del paciente de trauma. También descubrí que varios otros residentes que habían trabajado en la sala 7 durante los años anteriores habían reportado experiencias similares de mejora inexplicable en sus habilidades quirúrgicas, especialmente cuando usaban los instrumentos del Dr. Hernández. Hablé con el Dr. Ramírez, quien había sido residente bajo la tutela del Dr. Hernández en los años 80. Me contó que Eduardo había sido el tipo de cirujano que vivía para enseñar y que había entrenado a docenas de residentes durante su carrera. Su filosofía había sido que un gran cirujano tenía la responsabilidad de transmitir sus conocimientos a la siguiente generación y había dedicado innumerables horas a mentoría y enseñanza. El Dr. Ramírez también me dijo que Eduardo había expresado frecuentemente el deseo de que sus conocimientos y técnicas sobrevivieran mucho después de su muerte, para que pudieran continuar ayudando a salvar vidas. Había sido casi obsesivo sobre documentar sus procedimientos y asegurarse de que sus métodos fueran preservados y enseñados a futuros cirujanos. Durante el resto de mi rotación en la sala 7, continué experimentando lo que solo puedo describir como una forma de mentoría post-mortem. Era como si el Dr. Hernández, a través de algún mecanismo que no puedo entender científicamente, continuara cumpliendo su misión de entrenar a la siguiente generación de cirujanos. Cuando completé mi rotación y me mudé a otras salas de cirugía más modernas, definitivamente sentí la pérdida de esa presencia guía. Mis habilidades permanecieron mejoradas por la experiencia, pero ya no tenía esa sensación de tener un mentor invisible observando y guiando mis procedimientos. Ahora, como cirujano establecido, reflexiono frecuentemente sobre esa experiencia, independientemente de cómo elija interpretarla, ya sea como una manifestación sobrenatural o simplemente como el poder psicológico de trabajar con las herramientas de un maestro. Sé que esos meses en la sala 7
me convirtieron en un mejor cirujano y, espero, en alguien que honra la tradición de excelencia médica que el Dr. Hernández representó.